Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenido a la clase de hoy. Vamos a iniciar la clase. El tema va a ser el tejido epitelial glandular, ¿no? Ese va a ser el tema. Bien, vamos. Yo quiero que ustedes me confirmen si me están escuchando bien, ¿ya? Yo estoy con una alergia, una rinite alérgica. Tá feo la cosa. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Déjame preparar acá y ya vamos a iniciar la clase. Não aconteceu nada, só estamos trocando aqui a visualização. Hoje eu não vou gravar não, vou deixar aqui sem gravar. Vamos gravar outro dia, tá? Sempre eu gravo os cortes. Sempre estou gravando, ¿no? La parte principal. Pero no estoy bien para estar grabando. Bien. A ver el slide. Es un tema facilito, no es difícil. Lo más que ustedes tienen que aprender es clasificación. Vamos ver la parte de clasificación, ¿no? A ver si está grabando acá en el Meet. ¿Todo bien? Ya, en este momento estamos con el grupo 1 y también con el grupo 2, ¿ya? Ah, no sé si consigo escuchar ustedes si tienen alguna pregunta durante el curso de la clase. Yo no sé dónde fue a parar mis auriculares, ¿no? Fone de ouvido. Entonces, estoy sin retorno, ¿ya? Ya que ustedes me escuchan bien, están los dos grupos, bien. Los que no están, ¿no? En los grupos acá, no se preocupe que usted sabe que las clases siempre van a estar grabadas. El secreto del tejido glandular es igualmente que el tejido epitelial de revestimiento. Igualito es. La cosa que se cambia va a cambiar lo que es la clasificación, ¿no? Ya, creo que fue muy lejos. Ya vamos a avanzar esa parte. Ya, estamos en la parte 2. Ahora vamos a hablar sobre lo que es epitelios y las glándulas. ¿Ya? Como ustedes saben, todo lo que es epitelio tiene la misma característica, ¿no? No es necesario yo repetir lo que es el concepto, que es lo mismo para
glándula, ¿ya? Y también no es necesario repetir lo que es, que se llama las propiedades. Propiedades o características generales, ¿no? No tengo que preocuparme con eso porque es lo mismo. Eso no cambia. ¿Está bien? Eso no cambia. Otra cosa que no va a cambiar es lo que es la clasificación. ¿Está bien? La clasificación también no cambia. Lo que es la clasificación de tejido glandular es lo mismo que de tejido de revestimiento, ¿no? Ustedes hicieron la tarea sobre acerca de lo que es la clasificación, ¿no? Cómo poner nombre, todo eso. Solamente hay un grupo, el grupo B del grupo 2 que no ha hecho todavía, ¿no? Pero mañana vamos a hacer. Ya. Cuanto a la clasificación, para nosotros nombrar el epitelio, es lo mismo que de epitelio de revestimiento. Lo que va a cambiar es que nosotros vamos a poner el nombre glandular en el medio, ¿no? Entonces sería un epitelio glandular, ¿cierto? Un epitelio glandular. Ahora, cuanto a poner nombre, las células son lo mismo, de acuerdo al formato de célula, ¿no? De acuerdo al formato de la célula, nosotros vamos a tener lo que son las planas, también llamado de pavimentosa, o también llamado de escamosa. Tenemos las cúbicas, eso no cambia. Dentro de las glándulas hay células que son cúbicas. Y también lo que es las columnares, ¿no? Entonces tenemos la columnar o prismática o cilíndrica, ¿no? ¿Cierto? Esta clasificación dentro del tejido epitelial glandular también no cambia, de acuerdo al formato de la célula, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Seguimos. Dentro de la clasificación, en lo que dice respecto al número de camadas, también no va a cambiar, ¿ya? Lo único que vamos a tener es simples y vamos a tener lo que es estratificado, ¿cierto? Si ustedes notan bien, cuando yo hablé sobre el formato, yo no hablé sobre las de transición, ¿no ven? ¿Por qué? Porque no existe. No existe esa clasificación para glandular y tampoco hay lo que es pseudo estratificado. ¿Ok? Entonces, esas dos clasificaciones acá que ustedes están viendo, eso no se clasifica dentro del glandular, pero hay simples y estratificada, ¿cierto? De acuerdo al formato cúbico, columnar, plano. De acuerdo al número de camadas, nosotros vamos a encontrar solamente lo que es simples y estratificado. Ahora, de acuerdo à especialidade, de acuerdo à especialidade, nós também não temos, já não classificamos dentro da especialidade. Não vamos ter, por exemplo, cílios, não há cílios e tampouco há filamentos de queratina, já? Então, dentro de lo que é glandular, não existe a classificação e especialidade. Qual seria a classificação? De acordo ao formato de la célula, ¿cierto? Y de acuerdo al número de camadas.
Son las dos únicas clasificaciones que nosotros vamos a manejar dentro de lo que es tejido glandular. ¿Ok? Entonces clasificamos el tejido glandular de acuerdo al formato, ¿ya? Puede ser plano, cúbico o colunar, de acuerdo al número de camadas, simples y estratificado. Nada más. No hay ninguna otra clasificación, ¿ya? Eso para clasificar las células, ¿ok? Para clasificar las células. Entonces hablamos de clasificación de células. Seguimos. Bien, toda parte del cuerpo tiene epitelio, ¿no? Sea la parte interior, sea la parte exterior. Y el epitelio va a comunicarse, ¿no?, con los demás tejidos, sea tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo, ¿ya? Tejido sanguíneo y sobre todo el tejido de revestimiento. Lo que son las glándulas producen, ¿qué producen las glándulas? Las glándulas producen lo que es los hormonas, ¿no? Las hormonas. Está mudo, peraí. A ver si escucha. Está normal. Está normal. Sim, professor, está normal. Está normal. Se não escuta, fala aí para Yasmin aí. Se não tá escutando, para ela sair e entrar de novo. Tá? Ya. Seguimos. Muy bien. Entonces las glándulas producen lo que son las hormonas. Y las hormonas son encargadas de distribuir hormonas, ¿no?, por todo el cuerpo. Y todo eso se hace una red de conexión en todos los sentidos. Ya va a controlar todo el cuerpo. Va a controlar lo que nosotros llamamos de homeostasis. Y esta palabra está dentro de la terminología de lo que es su glosario, ¿no? Sobre todo, tanto los epitelios quanto las glándulas constituyen barreras, ¿no?, constituyen lo que son las funciones secretoras del estómago o secretoras del páncreas también, ¿no? Las glándulas, hay glándulas, ¿no? Nosotros vamos a ver que existen glándulas que son endócrinas y glándulas que son exócrinas, ¿cierto? También funciona a través de la absorción, revestimiento, protección, daño mecánico, evita pérdida de agua y evaporación, ¿cierto? Muy bien. Esta sería la función en general de lo que es el tejido epitelial. Ya conocemos la clasificación, ya no voy a repetir eso, ¿ya? Eso es del revestimiento. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Solamente vamos a pasar eso porque eso no nos interesa dentro de lo que es la clasificación de glandular, ¿no? Solamente estamos repitiendo sobre lo que es la parte del epitelio. Ahora sí, si llegamos a la parte de las glándulas, es la parte que nos interesa. Vamos a hablar sobre las glándulas. Las glándulas son estructuras formadas a partir de lo que es el epitelio, un tejido epitelial, ¿no? Entonces las glándulas son formadas a partir de lo que es el tejido epitelial, ¿no? Porque es un tipo de tejido epitelial. Las glándulas tienen función principal de producir hormonas, sintetizar hormonas. O simplesmente también secretar enzimas, ¿cierto? Bien, cuando hablamos de hormonas, estamos hablando sobre lo que es el sistema endocrino. Esto cuida la parte de lo que es el endocrinologista. Y la parte secretora, existen también las partes secretoras,
¿Qué va a producir las enzimas? Por ejemplo, la glándula salival. La glándula salival va a producir lo que es la saliva, ¿cierto? Entonces la glándula salival produce saliva. Dentro de la saliva existen algunas enzimas, como por ejemplo lo que es la lipasa y lo que es la amilasa, ¿cierto? Estas dos enzimas son encargadas de participar de la formación, ya va a formar lo que es el bolo alimenticio. Dentro de la saliva tiene estas enzimas. ¿Y quién va a producir lo que es la glándula salival? Va a formar parte del bolo alimenticio. Ayuda a degradar, ¿no? En la degradación y la quiebra de las moléculas, como por ejemplo que son los aminoácidos, ¿no? Los AA, aminoácidos. Convierte también lo que son las proteínas, ¿no? Carbohidratos, proteínas, lipídios, ¿cierto? Eso participa la lipasa y la amilasa salival. Amilasa y lipasa salival, por si acaso. Otro tipo de enzima, el páncreas, por ejemplo. El páncreas, usted va a ver que existe un páncreas endócrino, ¿ya? Que es formado de células de Langerhans. Essas células de Langerhans, o slot de Langerhans, é formado de células alfa, que vai produzir glucagon. Tiene las células beta, que va a producir la insulina. Tienen las células delta, que va a producir la somatostatina. Y cada uno tiene una función, ¿no? Por ejemplo, la función del glucagón es controlar la insulina. Entonces controla la insulina. La insulina, la función principal es controlar los niveles de glucosa. Pero la insulina y la glucosa son inversamente proporcionales. ¿Recuerdan de matemática cuando dice que una fórmula es inversa a la otra? Cuando, por ejemplo, la insulina sube por tener un aumento de glucosa, ¿cierto? El glucagón baja. Y cuando el glucagón baja, la insulina sube. Y cuando el glucagón sube, la insulina baja. O sea, es inverso. Y la somatostatina regula tanto lo que es el glucagón, cuanto también va a regular lo que es la insulina. Y eso está muy elevado a lo que es la diabetes, ¿no ven? ¿Recuerdan de diabetes? Diabetes. Bien, la diabetes, existen vários tipos de diabetes. Certo? Existe uma diabetes que se chama diabetes insípida, que tem relação com a hormona antidiurética. Existe o que é a diabetes mellitus, que é a que nós conhecemos, não? Que se divide em diabetes mellitus tipo 1 ou então tipo 2, ou simplesmente insulino dependente e insulino não dependente, ¿ya? Tipo 1 e tipo 2. Temos também o que é a diabetes gestacional, que seria a diabetes que a mulher, uma vez que embaraça, uma vez que engravida, adquire a diabetes gestacional. Claro, esta diabetes maiormente é uma diabetes tipo 2, ¿ya?
El tratamiento de la diabetes gestacional es con insulina, diferentemente de la diabetes mellitus normal, que é solamente com biguanidas, outros elementos. La gestacional, tratamento com insulina durante o embarazo, durante a gravidez. E o tratamento seria, se diagnostica diabetes gestacional solamente depois do parto. ¿Por quê? Porque 1 ou 2 dias depois do parto, a paciente já não tem mais diabetes. Então, é uma diabetes gestacional, pero com uma aparência de diabetes mellitus tipo 12, não insulino dependente. ¿Cierto? Entonces el diagnóstico solamente se puede ser hecho después que nace el bebé. Si nace el bebé y la diabetes desaparece, es una diabetes gestacional. Ahora, si durante ese percurso, ¿no?, ha tenido el bebé, se pasa una semana, un mes, 2 meses, y la diabetes no desaparece, los niveles de glucosa siguen alto, significa que la paciente ha adquirido una diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Eso, la diabetes mellitus tipo 2 son en los adultos, ¿no? Adultos y adultos mayores. Y la diabetes mellitus tipo 1 es en los jóvenes. ¿Ya? En las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque mucho se come azúcar. Se come dulce, dulce, dulce. Se desenvolve diabetes mellitus tipo 1, que va a ser insulino dependiente. El tratamiento es por toda la vida. Nosotros ponemos en la receta de esta manera: D por vida. ¿Qué significa eso? Para o resto da vida. ¿Tá bom? Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Dentro de las glándulas tenemos el páncreas. Dentro del páncreas tenemos un páncreas endócrino y un páncreas exócrino. Ya hablamos del endócrino. Ahora vamos a hablar del exócrino. No es que tiene 2 páncreas, ¿ya? No es que tiene 2 páncreas. Anatómicamente es un único páncreas. Pero hay células que tienen una función y hay otras células que tienen otras funciones. ¿Ya? Tienen formato diferente. Están juntas, pero con funciones diferentes. ¿Ya? Es igual el hombre y la mujer en el mundo, ¿no? Tienen funciones diferentes cada uno, ¿no? La misma cosa son las células. Hay un único páncreas, ¿no? Hay un único mundo. En el mundo hay 2 tipos de personas, ¿no? De géneros. Ya. Seguimos. Dentro de lo que es el páncreas exócrino, eso va a producir las enzimas. Y las enzimas, como por ejemplo en la lengua, ¿no?, en la glándula salival, acá tenemos lo que es la formación de un jugo pancreático. Este jugo pancreático o suco pancreático está formado básicamente, claro, de agua. Siempre va a tener agua. Todo lo que se relaciona con hormonas, siempre, si usted, una pregunta clásica, me diga la composición de tal hormona. Ya, la primera opción, agua. Siempre. Siempre. O entonces usted llega más adelante en farmacología y le pregunta, ¿cuál sería el efecto diverso, por ejemplo, del paracetamol? Y hay dolor de cabeza, fiebre, cefalea, diarrea, mareos, convulsiones. ¿Ya? Siempre, todos los medicamentos causan eso. Ya, pero doctor, el paracetamol también es para tratar, tratar lo que es el dolor de cabeza, ¿sí? La dipirona también. Pero igual la dipirona como el paracetamol cura la fiebre, no trata lo que es la fiebre, trata lo que es el dolor de cabeza, también es una reacción adversa. Causa dolor de cabeza. ¿Ya? Mucho cuidado. Bien, entonces tiene el suco pancreático, no el jugo pancreático. Jugo pancreático. Dentro del jugo pancreático hay lo que es la lipasa, pero en mayor concentración. Esta lipasa es más ácida. ¿Ya? ¿Para qué? Para degradar el bolo alimenticio. También tiene lo que es la amilasa pancreática. Então, essas são enzimas que ajudam a degradar
el bolo alimenticio. ¿Y a partir de qué forma el bolo alimenticio, no? Bolo alimenticio. Después que pasa por el estómago, este bolo alimenticio, cuando se junta con lo que es, por ejemplo, el jugo gástrico, el suco gástrico, el jugo pancreático, forma el quimo. Entonces, el bolo alimenticio, después que pasa el estómago, se llama quimo. Después que llega dentro del intestino grueso, se llama heces. ¿Ya? Entonces, esa sería la secuencia. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está comprensible? Si hay alguna pregunta, le escucho ahora en relación a... Sí. No final? Tá bom. Ok. A ver si está todo normal. Seguimos. Las glándulas, ¿no? Las glándulas se clasifican. Lo más interesante es su clasificación. Son 8 clasificaciones, por si acaso. Las glándulas se clasifican por el número de células. Hay glándulas que son unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Que tiene solamente una célula. Dentro del trato respiratorio, ya cuando ustedes lleguen en histología 2, ustedes van a ver que existen las células caliciformes, que são responsáveis por la detecção del olor, do cheiro. ¿Ya? Existem células ou glândulas que são multicelulares. São a maioria das glândulas. Todas as glândulas são multicelulares. ¿No? Há várias células. As únicas que temos aí no corpo, que são formada uma glândula de uma única célula, é as células caliciformes del trato respiratório. Ok? Se classifica de acordo a sua anatomia. De acordo a sua anatomia, podem ser tubulares, acinares, saculares e glomerulares. Isso tem relação com o que é a forma que tem. Las tubulares porque se parece com um tubo. ¿Ya? Imagina que esse é um tubo. E esta é a glândula. Listo. Como por exemplo as glândulas gástricas. Las acinares. Las acinares têm este formato. Um formato de um paralelepípedo. Não sei se é a forma geométrica adequada, mas tem este formato. Como os acinos pancreáticos. ¿Ya? Ou então os acinos del hígado, que tem esse formato. Existem as saculares, que são as glândulas sebáceas. E existem as glomerulares. As saculares parece como um pañal de abeja. São várias células, assim, amontonadas umas sobre as outras. Ou parece como um cacho de uva, né? Pañal de abeja é colmeia. Ou glomerulares, não? Como seria um glomérulo? Vocês nunca visto um glomérulo, não? O glomérulo tem este formato. Assim. Esse é um glomérulo. É como as glândulas sudoríparas, ¿no? Por ejemplo, la glándula sudorípara, ahí está la piel tiene un folículo piloso acá. Saliendo del folículo piloso hay un pelo, ¿cierto? Acá va a tener una glándula sebácea, llena de sebo, ¿ya? Y alrededor de eso, todos los pelos tienen una glándula sudorípara. Y ahí es su conducto. Y allá al final del conducto es así. Loco. ¿Ya? Eso es glomerulares. Seguimos. También se clasifica por su contenido. El contenido puede ser mucoso, seroso o simplemente mixto. O sea, puede tener contenido tanto seroso cuanto mucoso. Mucoso. Las glándulas del Limbercum, del intestino grueso, que secreta moco. El moco que hace la protección del intestino contra los ácidos. Los ácidos, ¿no?
o los álcalis que están en el cuerpo, el pH del cuerpo ideal es de 7,35 hasta 7,45. Pero hay sustancias, ¿no? Como el jugo gástrico que tienen, por ejemplo, 1 de acidez, ¿cierto? O nosotros comemos algunos alimentos que son álcalis, ¿no ve? Son alcalinos, mayor a 8 inclusive, de pH. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno. Ya está en su glosario. La serosa, glándulas sudoríparas, pancreáticas y salivares. ¿Por qué? Solamente secreta sero. Las mismas, las glándulas submaxilares y sublinguales, que producen lo que es la saliva. Usted sabe que nosotros, por curiosidad, vamos a hablar de saliva, que nosotros ingerimos, deglutimos, tomamos aproximadamente 1.500 ml de saliva al día. Sede ninguém passa, né? O sea, los 3 litros de agua que ustedes tienen que ingerir por día, la mitad es de saliva. ¿Ya? Algo por curiosidad, por si acaso. Ya que ustedes no toman agua, el cuerpo se encarga de producir agua y ustedes toman 1,5 litros de agua por día. Ya, pero en saliva, ¿no? Peor cuando besa, ¿no? Ya. Cuando besa, más saliva todavía. Ya. El número de conducto. De acuerdo al número de conducto, ¿no? Se clasifica. ¿Qué será el conducto? De acuerdo al el número de conducto puede ser simple y compuesto. ¿Ya? Dentro de lo que es a la cantidad de conducto, imaginemos que nosotros tenemos una glándula acá. Déjame cambiar el color. Tenemos una glándula. Esa es una glándula. Si tenemos un conducto, ya imagina que acá tenemos la piel. Ahí tenemos la piel, la epidermis. Esa es una glándula sebácea, por ejemplo. Esta solamente tiene un conducto. Solamente hay una salida. ¿Cierto? Una salida. Entonces sería simples, ¿no? Un conducto excretor, como la glándula sudorípara, glándulas sebáceas. Ahora puede ser compuesta, como el hígado y el páncreas. Dentro del páncreas, ustedes van a ver una estructura más o menos así, que tiene una cabeza, una cola, un cuerpo y una cola. Existen las agrupaciones de glándulas, ¿ya? Las glándulas tanto endócrinas cuanto las glándulas exócrinas, ¿ya? Hay agrupaciones. En el centro, en el conducto de Sartorini, hay un conducto principal que desemboca en la segunda porción del duodeno. ¿Cierto? Entonces hay un conducto principal. Y también hay los conductos secundarios. Dentro de los conductos secundarios, eso se ramifica para dentro de los slots de Langer, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso se ramifica. Ustedes pueden ver que existe una ramificación. Entonces, eso sería un tipo de conducto que es compuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen más de un conducto. Existe una ramificación, ¿no? Y por ahí desemboca lo que es el jugo gástrico. Se produce aproximadamente de 1,5 litros también, ¿no? Hasta 2 litros, 2.000 ml de jugo pancreático. Ahora, eso de jugo pancreático entra las enzimas, ¿no? ¿Cierto? Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y por dónde va el sistema endócrino? El sistema endócrino, todo lo que es el sistema endócrino, se da a través de la absorción del sistema cardiovascular. Entonces, dentro de lo que es el páncreas acá, ustedes van a encontrar vascularización, ¿no? Ustedes van a encontrar, déjame cambiar por rojo, ustedes van a encontrar ramificaciones de arterias, de venas y de capilares, ¿no? Entonces va a estar distribuido por toda la estructura del organismo. Y todo lo que es hormona se va a ser absorbido a través de la torrente sanguínea. Y eso automáticamente va a caer
dentro de un plexo, ¿cierto? Y va a subir por todo hasta llegar al corazón, ¿no? Va a llegar al corazón y listo, ¿cierto? Entonces, de esta forma se da la distribución de enzimas a través de los conductos, ¿ya? En este caso del páncreas, será un conducto, el conducto de Sartorino, el conducto principal, y ahí desembocan las enzimas. Y lo que es la parte endócrina, en cualquier parte del cuerpo va a ser por la absorción a través del endotelio. Ya más adelante vamos a hablar sobre eso, en una otra clase, claro. Cómo ocurre la absorción de dichos elementos. Muy bien, seguimos. Entonces se clasifica como simples y compuesto. Otra clasificación, de acuerdo a su forma y diámetro. Lo mismo, tubular, acinar, sacular y glomerular. No cambia nada. Solamente cambia acá su forma y diámetro. De acuerdo a la excreción del producto. Y hablamos, ¿no? Se clasifica endócrino y exócrino. Y existen las mixtas. Las mixtas solamente lo que es el hígado y el páncreas. ¿Cierto? La parte endócrina se va hacia dentro dos capilares y vasos sanguíneos. ¿Ya? Tiroides, hipófisis, ovário y otros más. Se da el estímulo a través del sistema nervioso central, ¿no? Que va a controlar a través de la hipófisis. Muy bien. Y las mixtas, ¿no? Las mixtas solamente hígado y páncreas. Exócrina hacia afuera, ¿no? Como glándulas salivares. ¿Qué significa hacia afuera? Porque todo eso prácticamente va a caer dentro del trato gastrointestinal. Pero eso va a ser eliminado. Entonces, por eso dice hacia afuera. ¿Dónde se elimina? A través de las heces. ¿Y dónde las heces se deposita? Hacia afuera, ¿no? Hacia adentro, para dentro de lo que es el sistema cardiovascular. De acuerdo al producto de excreción. De acuerdo al producto de excreción, repetimos la misma clasificación. Seroso, mucoso y mixto. Y ahora lo más complicado que ustedes van. Yo siempre cobro mucho eso. De acuerdo al mecanismo de secreción. ¿Cómo sería el mecanismo de secreción? ¿Cómo eso se expulsa, ¿no? Cómo las enzimas se expulsan, cómo los hormonos se salen, ¿no? De la glándula. Existen tres formas. Existe la forma que es merócrina, holócrina y apócrina. Vamos por parte. Las células tienen su citoplasma, ¿cierto? Acá tenemos una membrana celular. Dentro tenemos su núcleo. Y este espacio que está en blanco sería el citoplasma. ¿Cierto? Cuando yo digo que una glándula es apócrina, significa que la glándula también hace parte del producto. ¿Qué sería el producto? Cuando yo hablo de producto, vamos a poner nomenclatura. Cuando yo digo producto, toda vez que yo digo producto, yo estoy me referindo o enzima o estoy me referindo a hormonas. ¿Cierto? Pero para no quedar redundante, hablando enzima y hormonas, vamos a decir solamente producto. Si yo pregunto, ¿cuál es la función de las glándulas? Doctor, la función de las glándulas es excretar producto. Listo, muy bien. Si yo pregunto, ¿cuáles son los productos? Enzimas y hormonas. ¿Se entiende ahora? Combinados, cuando yo digo producto, quiero decir enzimas y hormonas. Son los dos. Volvemos. Las glándulas apócrinas son glándulas que también hacen parte del producto. O sea, el hormono o la enzima también forma la glándula. Entonces, las glándulas apócrinas
son las glándulas que pierden parte de su citoplasma, o sea, pierde líquido. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. Ustedes piensan que de dónde viene el agua que sale de dentro de las glándulas sudoríparas que forman el sudor. Sale de dentro del citoplasma. Y el citoplasma está formado básicamente de un 90% de agua, de soluto. ¿Cierto? Y 1% más o menos de nutrientes, glucosa, algunos aminoácidos, material genético. Es eso. Pero el citoplasma básicamente es agua. ¿Y qué pasa con las glándulas apócrinas? Las mismas células que forman, las mismas células, van a ser una agrupación de células, las mismas células que forman lo que es la glándula exócrina, son las mismas células que forman el producto. Ele não vai formar outra coisa a não ser o produto. Então, ele vai liberar através de exocitoses, vai liberar o que é H2O, H2O, para formar o que é o sudor, não? Listo. E assim funciona. Isso seria um tipo de glândula apócrina. Facilito? Muito fácil. Holócrina. Al secretar su producto, pierden toda la célula como las glándulas sebáceas. Vamos a diseñar una glándula sebácea. Tenemos na piel, tenemos un folículo piloso, tenemos un pelo, y acá tenemos una glándula sebácea. ¿Ya? Acá está el pelo. Ese es pelo. Acá tenemos una glándula sebácea. Todo pelo tiene una glándula sebácea. ¿Ya? Claro, ustedes vão aprender que algumas partes têm glândula sebácea e outras não. Dentro da glândula sebácea, já essa vai ser nossa glândula sebácea. Aí temos. Ela está formada de células, certo? Está formada de células. E é um tipo de glândula que su produto sale de su célula, sale de la formación de su célula. Por ejemplo, quando vocês têm um acne, que é um tipo de glândula sebácea, certo? Lo que sale são células. Não é processo inflamatório, nada. Lo que sale são células. Ok? Então, isso é considerado um tipo de glândula holócrina, quando seu produto perde toda a célula. E agora, por último, o que é a merócrina. O produto é liberado por exocitose, como os acinos pancreáticos. Não há perda de citoplasma da célula. Então, essa seria a diferença, não? Merócrino, não há perda de citoplasma. Apócrino, perde parte do citoplasma. E holócrino, perde todo, não? Toda a célula se vai. Certo? Aprendam essa sequência. Merócrino, apócrino, holócrino. Merócrino, apócrino, holócrino. Não perde citoplasma, perde parte, perde toda. Facilito. Decorou isso, já não há como perder-se, já? Já. Acá temos um exemplo de glândulas, não é? Acá podemos classificar um montão de coisas. Por exemplo, eu quero que vocês classifiquem esta área. ¿Ya? Ah, doutor, esse é um tejido epitelial de revestimento interno, em este caso seria um tejido glandular, cúbico simples. Perfeito, cúbico simples. Toda a célula está formada de tejido epitelial cúbico simples. Pero, doutor, esta não me parece cúbico. O que vale é a maioria. E é a maioria que manda. Certo? Então, todo isso são células cúbicos simples. E de acordo ao número de conductos, quantos conductos há acá? Há um principal e há 3 acessórios. Então, seria, sua classificação seria
compuesto, ¿no es? Facilito. ¿Es unicelular o multicelular? No necesita nem perguntar, não é multicelular. Eu pongo multicelular. Pongo su nombre, clasifico as partes, depois vou classificando todas as classificações. É endócrino, merócrino, apócrino? Não sei. Para você saber, eu tenho que dar a informação, não? Que tipo de glândula é essa? E isso nós vamos aprender na segunda prática da semana, em la qual vamos pesquisar onde encontramos cada uma das células. Perdão, cada uma das glândulas, não? Vamos identificar. Ya, los que querem estudar sobre o tejido epitelial, não? Aqui, em esta imagem, acá esta imagem, há os locais onde encontramos cada um de los tejidos, não é? Essa é uma imagem que eu pongo no exame, por si acaso. Glândulas, não é? Esta glândula, por exemplo, é unicelular, é formada um tejido epitelial cúbico, simples, listo. Eso ya es multicelular, eso es glandular, eso es tubular, ¿cierto? Y ahí forma cada una de las glándulas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Aproveche para nosotros ya finalizar la clase. ¿Las células caliciformes son las únicas que son unicelulares? Sí, son las únicas, ¿ya? Son las únicas células unicelulares, las caliciformes del tracto respiratorio. Son las únicas que son unicelulares. ¿Alguna otra pregunta? Es un tema muy sencillo, fácil. La cosa es aprender la clasificación y después aprender las glándulas, ¿no? Claro. Aprender a clasificar todas las glándulas y listo. No hay lío, no hay mucho secreto. Muy bien. Ya que no hay pregunta, no hay más nada. Le voy a mostrar acá una cosa sobre sus horarios. Ya para la otra semana. Para la otra semana. Sí. Es que a doutora Renata também falou que a dela não campeou hoje na aula que a gente tem para ela. Uhum. Você depois pode entrar em contato com ela só para esclarecer isso aí pra gente, se ela vai mudar também ou não. Eu tava falando com ela hoje, não tem nenhuma alteração não, se tiver. Tá? É tanto que a gente usa a mesma conta. Não se preocupe, entre eu e ela não tem nenhum problema, tá? Ya al grupo 1. El grupo 1 vamos cambiar de algunas cosas. Ya eu quero que ustedes estén atentos. Las teorías lunes y martes a las 8:15. La práctica del grupo A el día lunes va a ser a las 12:45. Del grupo B a las 18:45. En el día martes invierte, ¿ya? Va el grupo B a las 12:45 y el grupo A a las 18:45. Ya, eso vamos a cambiar para optimizar las cosas. ¿Está bien? Entonces, así quedaría los horarios del grupo A. Para la otra semana, no se preocupe que se va a publicar eso. Del grupo 2, tendríamos a las 6:45 la teoría el día lunes, a las 11:15 el grupo A, a las 14:15 el grupo B. Y el día martes, la teoría a las 14:15, práctica del grupo B a las 15:45 y del grupo B a las 20:15. Ya sería por ese horario. ¿Cierto? Pero a partir de la otra semana. ¿Está bien? Esta clase de las 6:30, infelizmente yo no he conseguido cambiar. ¿Ya? Pero vamos a ver más adelante con el pasar de los días a ver si nosotros podemos cambiar cuando hay espacio, por ejemplo, a las 20:15 más o menos. Ya sería interesante. Muy bien. Eso sería entonces. En algunos instantes va a estar la diapositiva dentro de la plataforma y también el video, ¿no? Los que no asistieron a clase,
Si ustedes también pueden avisar a ellos que dentro de algunos instantes va a estar la clase grabada dentro de la plataforma. ¿Está bien? Muy bien, señores, que tengan una linda noche. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Algunos grupos, otros ya no vemos más. ¿Está bien? Muy bien, tengan una linda semana. Nos vemos. Chao, chao. Doutor,